Buenos días a todos y a todas. Vamos con la parte número 1, región cabeza, donde vamos a hablar de algunas generalidades de esta región anatómica. Algunos puntos específicos que podemos hablar antes de adentrarnos en profundidad en cada estructura de esta región anatómica. Bueno, el nombre cráneo proviene de la palabra griega cranius, que básicamente significa casco, ¿sí? Es una estructura ovoide, ¿sí? Que con unas pequeñas diferencias entre el tamaño del hombre y el tamaño de la mujer, hablaríamos de 1,3 kg aproximadamente de capacidad, 1,300, 1,350 centímetros cúbicos. Tenemos aquí que diferenciar el concepto de cabeza ósea, al igual que en otras regiones del cuerpo, por ejemplo, cuando hablamos de pelvis ósea, no nos estamos refiriendo a una sola estructura ósea. Cuando hablamos de cabeza ósea nos referimos a un conjunto de huesos que forman el cráneo y sumado a ello otro conjunto de huesos que se acoplan al cráneo y que forman lo que se denomina el macizo facial o bien los huesos de la cara. Tanto cuando hablamos de cráneo como cuando hablamos de macizo facial vamos a hablar de una cierta cantidad de huesos que a continuación vamos a describir y vamos a detallar. Vamos a tener que dividir al cráneo desde una vista externa como desde una vista interna y vamos a dividirlo en su vista exocalota o exocráneo, es decir, cuando vemos la cabeza ósea desde afuera, en una línea imaginaria que nos permite diferenciar la parte superior de la parte inferior o base. Y también tenemos que ver que existen características diferentes de las estructuras óseas cuando las vemos desde afuera, es decir, desde la vista exocráneo, que cuando las vemos desde adentro, es decir, de una vista interna o endocraneal. Fíjense lo primero que les decía. Si vemos desde afuera la cabeza ósea, podemos encontrar un conjunto de huesos que van a formar el cráneo y acoplados en la región anterior un conjunto de huesos denominados del macizo facial. Ahora bien, cuando hablamos de todo este conjunto de huesos, nos vamos a referir a la cabeza ósea. La cabeza ósea podemos dividirla en la bóveda, ¿sí? Y la base. Hay algunos libros que van a encontrar que refieren a bóveda y base de cráneo. Ambas posibilidades están correctas, de acuerdo a la bibliografía que tomen como referencia. Para poder hacer esta división entre bóveda y base, hay algunos puntos en los cuales nos podríamos llegar a poner de acuerdo, aunque con mínimas diferencias en cuanto al autor que estén leyendo. Pero en líneas generales vamos a encontrar que esta línea imaginaria va a empezar desde el punto que se encuentra entre la ubicación de las cejas, que en algunas personas es un poco más prominente, que se llama glabela o tal vez eminencia frontal media, y desde allí se proyecta hacia los laterales por los arcos superciliares. Son esas pequeñas protuberancias que se encuentran por encima de las órbitas, ¿sí? Y de donde se van a insertar las cejas. Entonces, glabela, eminencia, perdón, o eminencia frontal media, arco superciliar, y aquí, diferente de como se ve en la imagen, la división entre base y bóveda va a estar dada por la rama ascendente del malar, que es este hueso de la cara que se llama malar o cigomático, rama ascendente del malar, y luego proyectado hacia los laterales por la arcada cigomática o la apófisis cigomática, que es esta que se ve por aquí. Y luego finalizando por detrás de la estructura hacia la protuberancia del hueso llamado occipital, ¿sí? Y luego, por supuesto, lo mismo del otro lado para hacer el corte, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta que esta imagen es solo ilustrativa de lo que implicaría separar bóveda de base, ¿sí? Que tendría un fin solamente didáctico o de estudio anatómico y que no se refleja específicamente por los cortes que están realizados aquí. Entonces repasamos. Eminencia frontal media o glabela, área entre las cejas, proyectadas por los arcos superciliares hasta rama ascendente del malar, rama horizontal del malar, apófisis cigomática y luego hacia atrás hacia la protuberancia occipital, ¿sí?
Y lo mismo del otro lado. Primera gran diferenciación que hicimos entre huesos del cráneo y huesos del macizo facial, que forman la cabeza ósea, y del cual podríamos hacer un corte imaginario por estos puntos referenciados para dividir lo que sería bóveda craneal de base del cráneo o de la cabeza ósea. Cuando hablamos de cráneo humano, entonces podemos hablar, a su vez, de dos grandes vistas que podemos tener. Entonces podemos hablar de la vista exocráneo, o sea, mirar desde afuera la estructura ósea, que es lo que llamamos la exocalota. ¿Sí? Hablamos de la calvaria o la bóveda craneal. Y luego tenemos la endocalota, es decir, la mirada interna, la mirada endocránea. De ambas podemos tener características totalmente diferentes. ¿Por qué? Por las funciones que deben cumplir unas y las otras. ¿Con qué podríamos comparar esto de endocalota y exocalota? Bueno, podríamos pensarla como una caja fuerte, ¿sí? La exocalota, es decir, esa parte externa, la mirada desde afuera, podríamos pensarla, al igual que la caja fuerte, como una cubierta dura, ¿sí? Fuerte, formada por los huesos que cuando vos mirás, ¿sí? El esqueleto que estudiás en el aula, ¿sí? Eso es lo que podés ver de la exocalota. ¿Cuál es la función principal? Resistir cualquier tipo de golpe, ¿sí? De contusión que se pueda generar y que pueda ocasionar algún evento adverso, alguna lesión particular. Si nosotros separaríamos cráneo o parte superior de parte inferior y miraríamos adentro lo que está pasando, cuando vemos la endocalota, lo podríamos comparar con la parte de adentro de esta caja fuerte. ¿Qué características tiene? Bueno, muy diferentes a las de afuera. La endocalota está en contacto directo con todo el contenido de la cabeza ósea. En este caso podríamos nombrar principalmente al cerebro, ¿sí? Entonces, va a tener toda una serie de irregularidades, una serie de impresiones, una serie de dibujos, una serie de ranuras, perforaciones, que hacen que tenga características totalmente diferentes a las de la exocalo, ¿sí? Entonces, cráneo humano, función principal, proteger al cerebro. Esta es una pregunta clave de examen. ¿Podrían poner proteger a todo el contenido de la cabeza ósea? Estaría bien también la respuesta, pero en líneas generales hablamos siempre de la protección del cerebro. Y está conformado por 8 huesos. Recordemos, cuando hablamos de cráneo nos referimos a 8 huesos que se diferencian, ¿sí?, del macizo que se encuentra por delante, que son los huesos de la cara. Fíjense que ahí los tiene nombrados, pero acá yo les dejo una tablita para que sea mejor vislumbrados los títulos, ¿sí? Vamos a hablar de hueso occipital, tenemos solo uno. Hueso impar, huesos parietales tenemos 2, hueso frontal también tenemos 1, luego tenemos huesos temporales, en alguna bibliografía podemos encontrar como huesos laterales, pero habitualmente nomenclados como temporales, y luego 2 huesos que son más dificultosos de ver desde exocráneo, que son el etmoides y el esfenoides. Vamos a ver luego en otros videos detalles un poco más específicos de cada uno. Veámoslo ahora en el gráfico y los invito luego a ustedes cuando estén en el aula visualizarlo en el esqueleto tridimensional, ¿sí? Fíjense que acá yo se los voy a ir marcando. Este que vemos en rojo más tomate es el hueso frontal, ¿sí? Es el hueso que forma característicamente lo que le decimos la frente, ¿sí? Luego fíjense que podemos ver allá un costadito como metido más adentro una de las alas del hueso llamado esfenoides. El hueso esfenoides es el hueso considerado llave del cráneo. ¿Por qué hueso considerado llave del cráneo? Porque va a ser el que contacte con los demás huesos y va a permitir la unión de la estructura, ¿sí? Vamos a conocer que el hueso esfenoide es un hueso llamado o conocido como mariposa en términos comparativo por la imagen que se ve al desglosarlo de las demás uniones de los huesos, ¿sí? Luego uno que más difícil se puede observar
sobre todo podríamos verlo si nos paramos de frente, luego en la siguiente imagen se va a ver un poco mejor, por adentro de la órbita, vamos a encontrar el hueso etmoides. El hueso etmoides en este caso es considerado llave, pero de los huesos de la cara, ¿sí? Vamos a hacer esta aclaración. El hueso etmoides pertenece, o junto con los huesos que estamos viendo en este momento, a los huesos del cráneo. El cráneo es un conjunto de huesos que junto con el conjunto de huesos del macizo facial forman la cabeza ósea. El hueso efenoides o mariposa es el que se considera llave de los huesos del cráneo. El hueso etmoides es un hueso del cráneo, pero se considera hueso llave de la cara, ¿sí? Detalle importante a recordar porque siempre es pregunta de examen. Y aquí tenemos hueso parietal, recordemos que los parietales son dos porque tendríamos uno hacia el otro lado, la vista que no estamos pudiendo realizar. Y finalmente el segundo hueso par que es el temporal, característico a los laterales de la cabeza y que vamos a encontrar esa apófisis cigomática que anteriormente veíamos cuando describíamos parte superior e inferior de la cabeza y vamos a encontrar ese orificio que representa el conducto auditivo. Vamos a ver también por detrás el último hueso que nos queda, el hueso occipital, ¿sí? Veamos otra vista, en este caso la vista anterior o anterolateral como figura en la lámina. Hueso frontal, aquí podemos ver un poquito mejor el hueso etmoides, ¿sí? Hueso parietal en blanco, efenoides, ahí se ve un poquito mejor una de las alas, hueso temporal a los costados y en este caso no podríamos ver el hueso occipital. Si nosotros vemos en un orden de adelante hacia atrás, en una especie de trencito, podríamos encontrar que tenemos primero al hueso frontal, por detrás al hueso etmoides, por detrás al efenoides y por detrás de todo conectado con el efenoides el hueso que no vemos que es el occipital. Y a los costados tenemos por encima el parietal, uno a cada lado, y por debajo el temporal, uno a cada lado. Aquí podemos ver un poquito mejor una vista endocraneal, ¿sí? Fíjense que hicimos un corte de la cabeza ósea en el plano sagital, es decir, dividiendo a la cabeza en derecha e izquierda, quitamos uno de los lados y podemos ver la vista endocráneo. Fíjense, aquí podemos ver en blanco el hueso parietal, el hueso efenoides en azul, el hueso occipital por detrás, hueso temporal y aquí en la frente hueso frontal. Si nosotros volvemos a pensar en este trencito, tenemos aquí el hueso frontal, por detrás tenemos el etmoides, por detrás tenemos el efenoides y finalmente tenemos el occipital. A los laterales tenemos el parietal y el temporal. Muy bien. También desde esta vista endocráneo, pero ahora el corte ya no lo hacemos en el plano sagital, sino que lo hacemos en el plano transversal, entonces podemos dividir a la cabeza en superior e inferior, ¿sí? Y la vemos desde adentro, quitándole la bóveda, ¿sí? Podemos hacer una división también imaginaria para el estudio de la vista endocráneo de la base, ¿sí? Vista endocráneo de la base. Y vamos a diferenciar tres grandes zonas. Fíjense, ahí en negro se observan líneas imaginarias. Si nosotros recordaríamos qué huesos tenemos, vamos a encontrar el hueso frontal, el hueso etmoides, en amarillo el esfenoides y aquí atrás encontramos el occipital, ¿sí? Aquí a los costados tendríamos huesos temporal y parietal más arriba. Fíjense que vamos a marcar dos líneas imaginarias, ¿sí? ¿Qué son? La primera va a ir por el borde posterior, ¿sí? De estas que son las alas menores del efenoides. Recuerdan que el efenoides era el hueso que se lo comparaba con una mariposa. Tenemos las alas menores y mayores, este sería el centro del hueso, ¿sí? Entonces, parte posterior de las alas menores y la región anterior, o sea, delantera de este espacio que se llama silla turca.
que es un espacio óseo donde se va a sentar una glándula muy importante de la cabeza, que ya veremos más adelante de qué se trata. Y la segunda línea imaginaria, ¿sí?, se proyecta, fíjense, desde el borde posterior de este lugar que se llama silla turca, ¿sí?, donde se asienta la glándula hipófisis, hasta, ¿sí?, o hacia atrás y los laterales, por el borde superior de una eminencia que se llama peñasco, ¿sí?, del hueso temporal, ¿sí?, una eminencia, una saliente muy marcada cuando vemos esta vista endocranial que se llama peñasco del hueso temporal hacia el borde posterior de este lugar que se llama silla turca. Lo mismo a cada lado. Entonces, ahí nos quedan delimitadas tres zonas. Una zona anterior, donde van a contactar las fosas cerebrales anteriores, ¿sí?, la parte anterior del cerebro, las fosas cerebrales medias y, por último, la fosa cerebral posterior. Por último, nos queda describir un poquito de qué se trata o cómo es la arquitectura de los huesos del cráneo, ¿sí? Cuando hablamos de la arquitectura nos referimos a qué tipo de huesos y qué características particulares tienen. Entonces, son huesos principalmente planos. ¿Qué quiere decir? Que el espesor no predomina frente al resto de las características, ¿sí? Entonces, tendríamos una línea externa, una línea interna y un espacio medio en estos huesos planos, ¿sí? La línea externa principalmente va a ser ¿sí?, y convexa, lisa y convexa en la parte de la bóveda, en la parte superior. Pero si nosotros vemos la parte externa, ¿sí?, la parte externa, desde una vista exocráneo, de los huesos que están en la base, ¿sí?, es decir, si agarraríamos esa cabeza que vemos ahí, la damos vuelta y la miramos, veríamos que tiene toda una serie de irregularidades, perforaciones, ¿sí?, forámenes, apófisis, salientes, todas esas características le dan un carácter de anfractuosa, ¿sí? Entonces, línea externa de la parte de la bóveda lisa y convexa, pero de la base anfractuosa con irregularidades. Ahora, si tomamos la vista endocráneo de todos esos huesos, vamos a ver que son más vale líneas o espacios delgados de hueso compacto que tienen surcos producto de la interacción con ¿qué? Con los hemisferios cerebrales y la irrigación sanguínea. Y eso le deja como pequeñas marcas, dibujos, que se las llama impresiones digitales, ¿sí? En el medio entre una línea externa más gruesa, dura, resistente y una línea interna que está en contacto con el contenido de la cabeza, tenemos tejido esponjoso, característica particular de los huesos planos, ¿sí? También, en cuanto a la arquitectura ósea, tenemos que decir que existen espacios aéreos, ¿sí?, y vamos a hablar en este caso de los senos paranasales, tema que se va a hablar en sistema respiratorio, que tienen algunas funciones particulares como reducir el peso de los huesos, servir como una caja de resonancia para la voz, ¿sí?, almacenar moco, ¿sí?, entre otras características particulares, y que se van a encontrar estos senos en tres huesos, en el frontal, en el etmoides y en el efenoides. Y también tenemos que decir que en términos de arquitectura ósea, la cabeza presenta orificios. Presenta orificios tanto para la salida de nervios, ¿sí?, como también podemos hablar, por ejemplo, de la cavidad bucal, de la cavidad nasal o de las órbitas, el espacio donde vamos a encontrar a los ojos. No nos podemos olvidar, en los laterales, los orificios que van a formar el funcionamiento del sentido del oído, ¿sí? Hasta aquí hemos llegado, espero que esto sea de mucha utilidad.